Hola a todos. Hoy estamos aquí para hablar de la última de las funciones elementales, la función logarítmica. Todos sabemos que la operación contraria a la suma es la resta. También todos tenemos claro que la contraria a la multiplicación es la división. O a un elevado al cuadrado la raíz cuadrada. Pues bien, la operación contraria o también llamada inversa de una operación exponencial es la operación logarítmica. Si recordáis la definición de logaritmo, decíamos que el logaritmo en base 2 de 8 era 3 porque 2 elevado a 3 era igual a 8. Por tanto, igual que la suma es lo contrario a la resta, el logaritmo va a ser lo contrario a la exponencial. Bueno, todo esto que va a ser fundamental sobre todo a la hora de dibujar y de trabajar con la función logarítmica, vamos a ver qué significado tiene, ¿vale? El hecho de ser la inversa. ¿Qué significado gráfico tiene? Bueno, mirad, el significado gráfico del hecho de ser la inversa viene en este sentido. Dice, si gráficamente esto significa que si tenemos la gráfica de la función exponencial y dibujamos su simétrica respecto a la bisectriz del primer cuadrante, obtendremos la gráfica de la función logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, si recordáis el vídeo anterior, explicábamos que esta era la función exponencial igual a 2 elevado a x. Recordad que era la función que más rápidamente crecía de todas. Pues bien, la bisectriz del primer cuadrante es aquella recta que nos va a dividir. Recordáis que esto es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Luego la bisectriz del primer cuadrante es la recta que divide al primer cuadrante por la mitad de esa 10, es decir, esta. Toda esta recta sería la bisectriz del primer cuadrante. Y si ahora mismo nosotros doblásemos el papel por esta línea recta y uniésemos este lado con este, fijaros que ¿qué pasaría? Que este punto de aquí pasaría a estar aquí abajo. Este punto sería este punto sería este punto sería este. Pues bien, esta recta, que es la simétrica respecto de la bisectriz del primer cuadrante, es lo que, si nos imaginamos que esto fuese un espejo, es lo que veríamos, entre comillas, reflejado. Esta recta de aquí es la inversa de la función exponencial. Y esta que es la inversa es lo que conocemos como función logarítmica. Luego, la inversa de 2 elevado a x va a ser el logaritmo en base 2 de x. Y para obtenerla lo único que hay que hacer es dibujar su simétrica respecto de la bisectriz del primer cuadrante. Bien, una vez que sabemos cómo es la gráfica de la función logarítmica, vamos a ver las características de esta. La característica de la función y igual al logaritmo en base de x. Bueno, primero, hemos de tener en cuenta que existen básicamente dos dibujos de la función logarítmica, dependiendo de si la base es mayor que 1 o si la base está entre 0 y 1. Si recordáis, la función exponencial también tenía dos dibujos básicos. Cuando la base era mayor que 1, crecía rápidamente, y cuando la base estaba entre 0 y 1, decrecía hacia el 0 rápidamente. Pues bien, cuando la base sea mayor que 1 en un logaritmo, cuando esta a del logaritmo sea mayor que 1, nuestra función logarítmica va a hacer esto, va a crecer, pero fijaros que ahora no crecerá rápidamente. Luego lo veremos como otra característica. La función logarítmica es la que más lentamente crece. Luego viene desde menos infinito, no está definida para valores menores que 0, ¿vale? Y por tanto empieza desde 0 hacia más infinito y crece lentamente. Si la base está entre 0 y 1, tampoco va a estar definida para valores menores que 0, pero va a venir desde menos infinito y va a decrecer cada vez más lentamente. La segunda característica que hemos de tener sobre las funciones logarítmicas es que éstas siempre van a pasar por los puntos 1, 0 y A1. Si nos fijamos en esta, donde la base era mayor que 1, cuando la x vale 1, que es aquí, la y vale 0. O en esta otra, cuando la x vale 1, la y también vale 0. Y por el contrario, cuando la y valga 1, en este caso la y vale 1, justamente aquí nos está dando cuánto va a ser la base, es decir, en este caso la base es 2.
En este caso de aquí, si nos fijamos, la y vale 1 a esta altura y esto es exactamente 0,5. Luego la base es 1/2. La tercera característica a tener presente es que es la función que más lentamente crece hacia el infinito en el caso 1. Es decir, esta función va a crecer siempre hacia más infinito, pero es la que más lentamente crece. Y en el caso 2 vamos a tener una función que va a decrecer hacia el menos infinito, pero también va a ser la que más lentamente va a decrecer hacia menos infinito. Y en cuarto y último lugar, vamos a tener presente que el dominio de esta función no va a ser todo r, sino que va a ir siempre de 0 a más infinito. Si os fijáis en los dos dibujos, las gráficas tienen una asíntota vertical en 0 y parten desde menos infinito esta y cada vez se hace mayor. Y la otra también tiene otra asíntota vertical en 0 y parte desde más infinito arriba y continúa, pero en los dos casos el dominio va desde 0 hacia más infinito, desde 0 hacia más infinito. Bueno, veamos ahora qué pasos hemos de seguir para representar gráficamente una función logarítmica. Para representar gráficamente una función logarítmica vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a hacer un esbozo, ¿vale? Si yo tengo claro si la base es mayor que 1, que su gráfica va a ser de esta manera, o si es menor que 1, será de esta manera, cuando yo vaya a hacer el dibujo no me equivocaré. En segundo lugar, para dibujar la función y igual al logaritmo en base a de x, lo que vamos a hacer es una tabla de valores, pero no para esta función, sino para su inversa. Recordamos que la inversa del logaritmo en base a de x será la función exponencial de base a, es decir, y igual a elevado a x. En tercer lugar, vamos a intercambiar los valores de x por los de y. Y en cuarto, marcaremos los puntos que hemos tenido al intercambiar la x por y los vamos a unir. Cuando los unamos, siempre vamos a tener presente nuestro esbozo. Veamos todo esto. Bueno, veamos este ejemplo para que nos queden todas las ideas claras. Dice, representa gráficamente la función y igual al logaritmo en base 3 de x. En primer lugar, vamos a hacer el esbozo de esta función. Esta función tiene su base mayor que 1, luego su imagen, recordar que va a empezar en 0 desde menos infinito y cada vez va a crecer, pero siempre muy lentamente. Luego esta imagen en nuestra cabeza. En segundo lugar, vamos a obtener su inversa. La inversa del logaritmo en base 3 de x va a ser 3 elevado a x. Y vamos a hacer una tabla de valores de la inversa. Si yo tengo y igual a 3 elevado a x, cuando la x vale 0, y que será 3 elevado a 0, y un número elevado a 0 siempre es 1. Cuando la x valga 1, será 3 elevado a 1, que son 3. Cuando la x valga menos 1, será 3 elevado a menos 1, que es 1 partido por 3, 0,33. O cuando la x valga 2, la y será 3 elevado a 2, que son 9. Con esta tabla de valores construimos esta otra, que es la misma, pero vamos a intercambiar la x por la y. Si aquí tenía el punto 0,1, aquí voy a escribir el punto 1,0. Si yo tenía el 1,3, escribiré el 3,1. Menos 1, 0,33, pues 0,33 menos 1. Y 2,9 se pasa a convertir en el 9,2. Esta gráfica, esta tabla, sí que es la tabla que corresponde al logaritmo en base 3 de x. Bueno, si ya tengo la tabla de valores, lo único que me va a quedar es representar estos puntos en mi función exponencial. Luego lo subiré un poquito más para que lo veáis mejor, pero así podemos marcar los puntos. El primer punto era el 1,0, aquí. El segundo punto es el 3,1, 3 de anchura, 1 de altura, es este punto. El cuarto era el 0,33 menos 1, es decir, para la x 0,33 vale menos 1. Y para la x que vale 9, la y va a valer 2. Bueno, si ahora lo subo un poquito más y yo uno todos estos puntos que he ido obteniendo, vamos a obtener esta gráfica que tenéis pintada en rojo, que es la función, en este caso, logarítmica de base 3. Bueno, chicos, y esto es todo. Hasta la próxima.